Hola amigos, ¿cómo están? Qué alegría de volvernos a encontrar en esta serie de este programa Cristonautas. Yo soy Ricardo Grosona y como en todos estos programas me está acompañando nuestro querido y gran amigo, el Padre Hernán Pereda. Padre Hernán, gracias por estar con nosotros. Estaba pensando en dar gracias a Dios por Madre Angélica. Fíjate que yo vivo en Madrid y en Madrid hay mucha gente que viaja a los distintos países de América Latina. Y me decía uno, he ido a México, me he encontrado con usted. He ido al Ecuador, me he encontrado con usted en la televisión. Digo, pero ¿será posible? Y en Argentina me escriben y me dicen, te hemos visto. Eso es el milagro de Madre Angélica, bueno, el milagro de Dios, que ha puesto a esta mujer con un deseo que hace pensar en las palabras de Pablo, ay de mí si no evangelizare. Y esto me es dado así por la bondad y la misericordia y la providencia de Dios. Por eso mi gratitud es al Señor y Madre Angélica también. Y a ella por haber sido dócil a un llamado que no era el original suyo. Ella estaba en otro mundo hasta que decide empezar este mundo de evangelización que desde el cielo nos siga acompañando y siga acompañando a esta emisora, y gracias a ella es que ustedes también pueden tener estas charlas. En el episodio pasado, Padre, nosotros nos quedamos en el prólogo de San Juan. Hoy vamos a seguir hablando de San Juan y nos quedamos con esa idea. Les escribimos esto para que su alegría sea completa. Sí. ¿Por qué puede ser completa o incompleta la alegría? El gozo, la alegría. La alegría viene por el hecho de que no se puede amar lo que no se conoce, lo cual tiene otra lectura posible. Cuanto más se conoce algo, más se lo ama. Y cuanto más se ama, más alegría y más plenitud hay en el corazón. De modo que es una sucesión de cosas que van ocurriendo en todo aquel que lee el Evangelio, y de acuerdo a lo que dice nuestro querido Papa Francisco, pues hay una alegría en conocer el Evangelio. Y también lo decía el Papa Benedicto cuando hablaba de la alegría de creer, y eso es lo importante. Yo quisiera que nos concentráramos en este día, Padre, en algunas fotografías que Juan hace de Jesús. No. Acuérdense que estamos viendo, queridos amigos, por si nos ven por primera vez, la figura de Jesús fotográficamente desde los distintos evangelios o evangelistas, mejor dicho, ya hemos dicho que el evangelio es uno solo. Me gustaría que comentáramos los signos que tiene Juan. En su evangelio, Juan presenta lo que él llama los 7 signos. Pero antes me he quedado pensativo cuando has dicho las fotografías de Juan. De Jesús, por Juan. Por Juan. Y yo me decía, pero ¿debía conocer la fotografía digital este Juan? Porque vaya cantidad de fotos que sacó de Juan de Jesús, en las cosas y en las maneras, en el modo, en los ángulos con los cuales nos lo presenta, porque Juan, digamos, todavía parafaseando la idea, es el fotógrafo por excelencia de Jesús. Bueno, hoy en día todos somos fotógrafos con nuestros celulares, pero para una buena fotografía hay que haber estudiado y haber pensado bien qué foco, de dónde, cómo. Y en eso sí, Juan es un maestro. Es un maestro, y quiero que me recuerde, hay unos signos. Él muestra a Jesús, quiere mostrárnoslo a nosotros, los que estamos leyendo el Evangelio según San Juan, con algunas características, los signos. Y hay uno de esos signos que es el que me llama la atención. Yo siempre he hecho cuentos a mis amigos de que es mi favorito. Es el milagro de las bodas de Caná, de la transformación del agua en vino. ¿Por qué es importante esto como el inicio, vamos a decir así, que es el inicio de la vida pública de Jesús en el Evangelio de Juan? Es que hay todo un proyecto que incluso va más allá del Evangelio. En realidad, digámoslo, en las bodas de Caná, el esposo es Jesús.
Es un ángulo, una fotografía volviendo sobre la comparación particular. De pronto descubrimos que el esposo es Jesús y la esposa somos todos, es la iglesia. Y cuando digo que trasciende el Evangelio, quiero decir que esta imagen será la imagen del Apocalipsis, también escrita por él, en donde todo el Apocalipsis es la marcha hacia las nupcias de Jesús con su iglesia. Las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. Y si me preguntas, ¿por qué Juan empieza con esto? Te diré, porque termina con esto. Termina en las bodas de Jesús con la Jerusalén celestial. Esa Jerusalén representa a toda la iglesia, toda la multitud de los salvados. En esta esposa que viene engalanada como una novia para recibir a su esposo. Y entonces, claro, las bodas de Caná adquieren una perspectiva impresionante. Sin contar de que dentro de esta, llamémosla parábola viva, porque hay parábolas que son inventos de historias inventadas por Jesús para contarnos a la manera de una comparación. Pero hay otras parábolas que son vividas por Jesús. Y en el caso de las bodas de Caná, se trata de una parábola viva. Él la protagonizó. No solamente la contó, sino que la vivió siendo él parte de esas mismas bodas. Y aquí hay muchos elementos para tener en cuenta. Si nos fuéramos a lo que sería el Israel antiguo, ¿una boda cuánto duraba? Una boda duraba días. Días. Sí, no solamente eso, sino que había todo un proceso previo. El proceso previo empezaba por lo que llama el mismo Juan el amigo del esposo. Resulta que esta gente, que era gente de un ambiente rural, porque es el ambiente en el cual se desarrolla la vida de Jesús, era una costumbre de que cuando un chico se enamoraba de una chica, no se lo podía decir. Eso quedaba muy mal, era una especie de agresión, era como si dijéramos hoy en día un acoso. Y entonces, ¿qué hacía? Se buscaba un amigo que le hiciera de intermediario y que fuera a decirle a la chica, llevándole, por ejemplo, una flor, diciéndole, oye, esto te lo manda fulano. Y según la cara que ponía ella, ese amigo le iba a contar al esposo, ¿sabes? Se le llenaron de lágrimas los ojos. No me digas. Y entonces ahí empezaba toda una relación que iba poco a poco multiplicándose en pequeños detalles, hasta que la relación se iba estableciendo y se daba un compromiso. Digo compromiso porque es una costumbre hoy en día perdida, o por lo menos en muchos países, de que normalmente los novios se comprometían antes de casarse. Y eso mismo era una forma de darle consistencia, de darle posibilidad de aceptación del resto de la familia en la etapa preparatoria. Y nos encontramos con que, además de eso, el amigo del esposo cumplía toda una función. El día de la boda salían de la casa del padre del novio, esta era la costumbre, debajo de un baldaquino. Baldaquino es como un techo artificial. Un toldito que se lleva. Toldito que se lleva hoy en día en la Eucaristía también, sí, porque tiene mucho que ver la Eucaristía con las bodas, claro, de Jesús con su iglesia. Y debajo de ese baldaquino iba el novio con el amigo del novio. Esto está contado especialmente en las parábolas de las jóvenes prudentes y las imprudentes. Y entonces cuando llegaban delante de la casa de la novia, el amigo del esposo iba y golpeaba, que el esposo ya ha llegado, salid a recibirlo. Y salía la esposa con el cortejo de sus amigas, la esposa engalanada y sus amigas ataviadas de una manera especial. Y mientras se producía eso, la esposa entraba dentro de lo que era el encuentro con el esposo, y el amigo se iba corriendo y se transformaba en el llamado maestresala.
hoy llamaríamos el maître de la boda, pero en el momento en el que ella estaba junto al esposo debajo del mismo techo, quedaba oficialmente anunciado de que ese hombre y esa mujer iban a vivir bajo el mismo techo. Y ahí es donde la procesión seguía caminando hacia el lugar de la casa del padre del novio. Y subían, cuando había lugar, y esto parece que fue así, subían al piso de arriba o a la terraza, que es donde se servía la mesa, porque la terraza era muy importante. Es conocido el piso de arriba como el lugar de la oración. Y al mismo tiempo, allí es donde se servía, debía ser un grupo bastante pequeño, como que eran poblaciones muy pequeñas. Pero padre, si las Sí. bodas duraban días, hoy normalmente duran horas, pero Bueno, la fiesta duraba días, porque los amigos venían desde varias ciudades cercanas y todo eso, y se quedarían a dormir, calculo, tirados en el piso en algún lado, y seguían la fiesta y la música. Sí. Entonces, el que llama en la traducción castiza maestresala, o el encargado de la boda, sería que es el amigo del novio, viene y le dice: tenemos una noticia fatal, se acabó el vino, o sea que ya no hay más fiestas y se acabó el vino. ¿Qué significa esto de se acabó el vino? Y María atenta a esto que está diciendo este amigo del novio. Bueno, aquí casi entraríamos un poco a nivel de los chismes. ¿Y el chisme cuál sería? Que Jesús apareció con 12, la mayor parte de los cuales eran pescadores y les gustaba el vino. Bueno, era una boda judía. Una boda judía, pero al mismo tiempo María se sintió responsable de los amigos del hijo, que les gustaba el vino, y ella misma, bueno, estoy novelando un poco la cosa, pero a veces es bueno, y a veces es bueno porque es bonito reírse leyendo el Evangelio. El caso es que pasan los primeros días de las bodas, después del hecho principal, se termina el vino y María es la primera que se da cuenta de que está terminándose el vino, de que los apóstoles han tomado a su gusto, y entonces es cuando se va a verlo a Jesús, María misma. Porque el maestresala en ese momento no interviene, interviene después. Y entonces le dice a Jesús: no tienen más vino. Y no le pide que haga ningún milagro. Pero le dice eso y Jesús parece contestarle negativamente, diciéndole: ¿qué tiene que ver con nosotros esto, mujer? Inclusive ese tratamiento mujer para nosotros nos sonaría hasta despectivo. No, porque esta palabra mujer en el Evangelio tiene un gran sentido. Llamarla a María mujer es una forma de llamar a la madre, pero también darle importancia a la mujer. Y eso es para tener muy en cuenta. Pero la cuestión es que ella no le pide el milagro a su hijo, pero al mismo tiempo ella conocía el corazón de su hijo y sabía que un pedido de ella él no lo iba a despreciar. Y entonces va a decir a los sirvientes: hagan todo lo que él les diga. Es la única frase, como creo que lo saben todos, de que María dijo refiriéndose a lo que no era la relación directa con Jesús. De manera que eso nos lo está diciendo a todos: hagan lo que Él les diga. Esa sería una frase como para que, digámoslo así, en el término de la lección divina, la rumiemos, la mastiquemos, Sí. Hagan lo que Jesús diga. Diga. Y es así como entonces Él manda llenar de agua las vasijas. La dimensión de las vasijas es discutida, pero ciertamente que era mucha abundancia de vino. Y entonces viene el momento en el cual, una vez que se han llenado de agua, dice Jesús: servirlo ahora. Y es ahí cuando lo prueba el maestresala, porque resulta que se daba cuenta que se había terminado, él mismo estaba en apuros, y lo prueba, y oh sorpresa, pero si este es vino riquísimo. Y le reprocha al novio: ¿cómo ha guardado el mejor vino para el final?
todo un mensaje en esos detalles que está dicho de mil maneras en el Evangelio, en los pequeños detalles. Quiere decir que en el matrimonio el vino del final es el mejor. Cuando lo habitual es pensar que el verdadero amor se manifiesta en los primeros días, en eso que se suele llamar el paseo de los novios cuando se van de luna de miel. No, Jesús está diciendo que el verdadero vino es el del final, de toda una vida vivida juntos. Eso que es tan encantador, que es encontrar los matrimonios ancianos que van de la mano y que se siguen queriendo más que al principio todavía, y es realmente conmovedor. Y entonces vamos viendo la cantidad de cosas que hay y que van apareciendo en esto, además de lo que se refiere a tu primera pregunta, ¿qué sentido tiene este cambio del agua en vino? Y ahí hay mucho que pensar. ¿Qué te parece a ti? Bueno, yo nací en una región vitivinícola, así es que conozco, porque en Mendoza, Argentina, esto era muy común. Pero el cambio del agua en vino a mí me parece que tiene que ver también con nosotros, de la insipidez del agua, de lo que no tiene sabor, aunque sacia la sed, a lo que es el sabor y el vino como alimento. Acuérdate que también en la época de Jesús el vino tiene una gran cantidad de calorías, todos lo sabemos, porque se hace con el azúcar de la uva. El alimento y el vino, y perdón, Padre, y la Eucaristía también. Claro. Hay que fijarse bien que todas las comparaciones del Evangelio tienen sus límites. Muchísimas veces nos encontramos que en las parábolas hay que tomar un aspecto de la parábola que es el realmente rico. Pero aquí se van sumando las cosas. Yo diría que lo primero que aparece, y en San Juan aparece de una manera clarísima, la importancia que se le da al agua, porque además para el pueblo de Dios tenía una importancia enorme. Y nos encontramos con eso en la conversación de Jesús con la samaritana. Él le pide agua. Ella la está sacando del pozo. Y se le llama la atención que Jesús habla con esta mujer a solas, en medio del campo. Y entonces, claro, lo que acabas de decir, el agua es incoloro, insípido, inoloro y... Sin sabor. Eso mismo, insípido, eso quiere decir que el agua en su pureza, como dice San Francisco de Asís, en su transparencia, es hermoso y es vital. Pero parece que a Jesús no le basta el vino, no le basta el agua. Y en un momento dado, para hacer ver que el agua es mucho más que eso, esa agua lo transforma en vino. Y el vino es lo contrario, no es incoloro, ya lo creo que tiene color, los especialistas, tú lo sabrás. Sí. Se mira el color a través de la luz del sol, sí. No es insípido. No. Tiene un sabor único. Y del olor. Y el olor emborracha. Y ese mismo hecho de que el amor embriaga es una cosa hermosísima. Como que el agua que Jesús da no es solamente agua, es también vino. Pero no termina ahí, porque todavía la comparación no le basta a Jesús. Porque el agua es transformada en vino y el vino es transformado en sangre. ¡Oh, Dios mío! Realmente es impresionante decirlo. Porque esa agua que emanó de su costado, agua y sangre, es en San Juan además todo un conjunto de elementos importantes. Ya dijimos en el programa anterior que Juan escribe su evangelio muchos años, posiblemente 60 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Quiere decir que él ha tenido mucho tiempo para reflexionar, pensar, orar y estructurar también para decir, como dice, empezó con las bodas y terminó con las bodas en una forma literal en todos sus escritos. Padre, pero es que, perdóname, es que no termina ahí el asunto.
porque el agua transformada en vino y el vino transformado en sangre, y la sangre, qué importante que es, porque la sangre para los hebreos es la vida. Hasta tal punto que la manera como ellos mataban los animales para los sacrificios era una manera muy única por la importancia que se le daba a la sangre, porque separar la sangre del cuerpo significaba el sacrificio. Y en ese mismo hecho de que la sangre, el vino se transforma en sangre, está dicho el sacrificio, es evidentemente una parábola viva sobre la Eucaristía. Esas son las bodas de Caná. Y lo decimos en el Evangelio de San Juan, porque decíamos antes que va de boda a boda, pero en medio está la Eucaristía, la última cena, donde tiene una importancia, y aquí es donde está la unidad extraordinaria del Evangelio de San Juan. Lo que decías antes de que él vivió años pensando en estas cosas, se plasma en el modo como él lo está presentando, todo con un sentimiento único. Pero la cosa va más allá todavía, porque la escena del amigo del esposo es profundamente eucarística. ¿Qué finalidad tiene el amigo del esposo? Contarle a la esposa que él la ama. Y esa es la misión del sacerdote, del apóstol, que tiene como misión contarle a la comunidad que él la ama. Y una vez que le ha contado que él la ama, que le llamamos habitualmente la liturgia de la palabra, pasa a servir la mesa de la Eucaristía. Padre, me parece interesantísimo lo que estamos hablando, pero no me quisiera ir del programa, que nos quedan pocos minutos ya, y no hemos hablado de los otros 6 signos, pero sí me gustaría que dijéramos algo que San Juan pone como una especie de línea transversal. Yo digo como cuando se colgaba la ropa en los tendederos, es la línea transversal, y que es lo que Jesús dice de sí mismo cuando dice yo soy, y habla varias veces diciendo yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy. Ese yo soy tiene algo que ver con el nombre en el Éxodo dado por esa zarza ardiente cuando le pregunta ¿quién eres? Y dijo yo soy. Yo soy el que soy. Y agrega todavía en la zarza ardiente, irás y dirás al pueblo, yo soy me envía a usted, a vosotros, a ustedes. Yo soy me envía. Es el nombre de Yahvé, que lo tomo en la boca con respeto, porque es un nombre que el Papa Benedicto nos decía utilizar con mucho cuidado esa palabra. Yo soy es la revelación de Dios, de la zarza ardiente. Y ahí es donde nos encontramos con que esa repetición de yo soy, que se va repitiendo de una manera cada vez más clara, yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, en la última cena. Yo soy la puerta del redil, también, por mí pasarán las ovejas. Hasta que llega un momento especialmente solemne y dramático, cuando el sumo sacerdote, que recibidas las acusaciones contra Jesús, que no lo soportan, porque después de la resurrección de Lázaro, un milagro como para, perdonadme la expresión, para caer de rodillas, creer o reventar. Y unos creyeron y otros hicieron de ese milagro una ocasión para decir, conviene que este hombre muera. Hasta que traen testigos falsos para acusar a Jesús, y entonces en un momento dado, viendo que discutían y que se contradecían los testigos, el sumo sacerdote le dice a Jesús, te conjuro, te doy la orden, en nombre de Dios, que me digas si tú eres o no el Hijo de Dios. Y ante esa orden Jesús obedece, diciendo, tú lo has dicho, yo soy. Y el sumo sacerdote se rasga los vestidos, que era la forma como era la de gritar de blasfemia. No es así lo que tenía que hacer. Hubiera tenido que caer de rodillas ante él y adorarlo como a Dios, pero eso jamás lo iba a hacer.
Es interesante, Padre, que nosotros, leyendo el Evangelio de Juan, podamos entender esta línea conductora, donde Juan, fotografiando a Jesús, y esto es lo que estamos diciendo, lo muestra claramente con la unidad del Dios del Antiguo Testamento, yo soy, y por eso todas las veces que dice yo soy la resurrección y la vida, yo soy el pan de vida, tantas cosas que dice yo soy, pero en esta, tú lo has dicho, yo soy, yo creo que debe haber sido para el sumo sacerdote, evidentemente, con todo el respeto, no conocía evidentemente el Antiguo Testamento porque no habría rasgado sus vestiduras. Yo soy, ese yo soy es el mismo Dios que se ha presentado. Y así es como vemos hasta qué punto Jesús revela y habla claramente sobre su identidad. Pero en San Juan de una manera progresiva, porque San Juan sabe que el drama de Jesús es que venía a traer a su pueblo más de lo que su pueblo esperaba. Y entonces el drama era ir diciendo quién era Él, poco a poco, hasta que finalmente, cuando lo declara abiertamente, Él es motivo de su condena. Yo quiero invitar a toda nuestra audiencia que cuando lean el Evangelio lo tomen en esta actitud de oración, porque estamos, como decía, no es un libro, es una persona, es ese yo soy, el Señor, el que nos habla. Padre Hernán, el tiempo se nos fue volando, pero no se vayan a ir porque después vamos a seguir con estos programas de Cristonautas. Padre Hernán, muchas gracias por su sabiduría y por compartirla a través de los medios. Que Dios los bendiga. Gracias a Jesús, que se nos da como nuestro Dios.